Lorena vio la luz, la obra, la gran obra del Instituto Paulo Freire, y para nosotros es un placer acompañarlos en este momento tan importante. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien. Por supuesto que es súper importante porque es una construcción que se hizo de manera colectiva, no solo con los docentes de nuestro instituto, sino también con los docentes de las escuelas coformadoras. Y sin duda creo que escribir un libro hace también a una mella y un camino que se va construyendo en conjunción con los demás, ¿no? Y por esto es tan importante este momento también para todos nosotros. ¿Cuándo se gestó la idea? Y la idea se gestó en el año 2023. Cuando fuimos partícipes, ¿no?, de una presentación de los proyectos de fortalecimiento a nivel nación. Y desde ahí tuvimos la posibilidad de comenzar este recorrido, ¿no?, con los aportes de Nación y bueno, y pensar en una construcción que hoy se manifiesta acá en este libro, ¿no? ¿Y de qué se trata, Eve? Tejiendo palabras hacia una alfabetización situada. ¿Qué tal? ¿Cómo El mismo título ya nos va adentrando Sí. en de qué se va a tratar el libro, cada uno de los capítulos, después se va desmenuzando, pero tiene que ver, como mencionó Lorena, con una propuesta que surgió a partir del trabajo de muchos docentes del Instituto de Formación Docente, en colaboración en distintos ateneos, con docentes y directivos de las escuelas primarias de acá de nuestra localidad, específicamente pensando en lo que es el comienzo de la alfabetización, ¿no? La alfabetización inicial en primero y segundo grado. Y se hizo todo un recorrido de intercambios, de trabajos colaborativos, a modo ateneo, taller, se fue socializando y una vez terminados estos momentos de encuentro, fueron varios a lo largo del año, se tradujeron en la producción del libro, en lo que hace a nuestras prácticas docentes y a la tarea cotidiana que tiene que ver con nuestro rol docente. ¿Participaron docentes de la casa, estudiantes también, de los profesorados? Olga, ¿cómo fue? Sí, fue el profesorado de educación primaria con sus docentes, estudiantes y también en las escuelas primarias y además en la escuela Alborada, que nos acompañó con una dedicación muy interesante porque nos hizo de alguna manera otra mirada sobre el trabajo que estábamos haciendo y eso amplió y enriqueció muchísimo el trabajo de todos los equipos. Así que sí, directivos, docentes, estudiantes, ya hoy algunos graduados y bueno, fue mucho trabajo y a la vez sistematizarlo después para que bueno, sea algo que enriquezca el trabajo tanto de las escuelas como del instituto. Entiendo, Valeria, que para muchos de ustedes es la primera vez que participan de un proyecto de este tipo, ¿no? Exactamente. Sí, es un libro pedagógico. El instituto tuvo otra edición de otro libro que fue compartido entre el Instituto de Diamante y el Instituto de acá de Ramírez, escrito por otro profesor que no es oriundo de acá de nuestra ciudad. Y este sería el primer libro escrito por nosotras y por todas las instituciones. Sobre todo rescatando el hecho del compartir ideas y de tomar lo que es la práctica educativa como gestor de conocimientos. Es decir, nosotros analizamos lo que hacen las maestras dentro de las aulas y de ahí sacamos metodologías y conocimientos como para poder enseñarles de mejor manera a los niños, que ese es el objetivo. Está orientado a docentes este libro. Totalmente, exacto, y hecho por docentes para docentes, Claro. Y eso es lo interesante, situado, como decíamos, en nuestras prácticas, con nuestros niños, en nuestra ciudad, que es lo más importante. Siempre se habla de las prácticas, cuando hablamos en los libros, es la teoría. Bueno, acá esa teoría se llevó a la práctica, es praxis, y es situada, que es lo más importante. Entonces me parece que es lo más interesante de esta experiencia. ¿Y cómo se sintieron ustedes, profesora, participando de este proyecto? Bien, yo particularmente no terminé de caer en esto de la concreción del libro hasta hace un poquito tenerlo en mano, ¿no? Pese a que ya estaban impresos y demás. Fue un trabajo de un año con los ateneos, los encuentros, pero después fueron varios meses más de producción escrita, de revisión, de ida y vuelta de mensajes, de trabajo nuevamente colaborativo. Revisá, fíjate,
Y esto también hace a nuestra tarea docente de todos los días. El trabajar con el otro, el compartir, el discutir ideas, el poner en cuestión, el preguntarse, y de eso se trató. Y dejar un aporte importante para los futuros docentes o quienes piensan en algún momento formarse, ¿no? Sí. Cursar la carrera. Sí, seguramente va a ser, digamos, a futuro va a contribuir a la formación también, pero hay algo que también creo que nos estamos olvidando de contar, es que hay como otra parte del libro que no está en el libro, que también es igual de rico, que es una construcción colectiva entre los docentes de material didáctico, que no me sé bien el nombre, ¿vale? Me va a ayudar, que fue construido para ellos y entre ellos para mejorar el trabajo áulico en el día a día, partiendo por cuestiones bien situadas como planteabas Tati, y además enriqueciendo desde los aportes genuinos del trabajo, de quienes están en el trabajo áulico. Entonces, bueno, eso fue también un trabajo en Drive que todos los docentes pudieron construir colectivamente y a la vez aportarse entre ellos en el trabajo cotidiano. Eso no lo pudimos poner en el libro impreso porque no nos daba ni el presupuesto, ni el formato como queríamos, porque tiene muchas imágenes. Daría para otro proyecto, para seguirlo, para continuarlo, y bueno, esa es la idea, digamos, también que se puede hacer. Usted, Valeria, que estaba faltando una obra de este tipo para quienes se están formando como docentes o piensan hacerlo en el futuro, que había un hueco, un vacío allí, que estaba faltando esta información como para que la formación sea más completa, más integral. Totalmente, y sobre todo relacionado con la alfabetización. Porque es una relación, como dijo Tati, entre teoría y práctica, pero esa práctica es la práctica de acá, de General Ramírez, no es la práctica que nosotros trajimos de alguien que investigó en España, por ejemplo. Entonces, el tener un hecho, una relación tan estrecha entre lo que dice un pensador, el mismo Paulo Freire, y lo que nosotros llevamos a la práctica acá y poder mostrarle a los chicos, o incluso descubrir nosotras que las docentes están haciendo esa praxis que plantea Paulo Freire, fue muy enriquecedor. Otra cosa que yo quería rescatar de lo que acaba de explicar acá Olga, que se elaboró ese material colaborativo situado, que rescata como ejes temáticas que son específicas de Ramírez. Por ejemplo, desde lo social se trabaja el cumpleaños de General Ramírez en interdisciplina y se lo aborda desde la alfabetización, cómo enseñar a través de mensajes, por ejemplo, de carteles que ellos ven en el evento. En el mismo evento, cómo los niños pueden mirar los carteles y a partir de esos carteles ir desde la palabra, ¿no? Ir desglosando a la letra, ¿no es cierto?, a la sílaba y a la letra, y después se vuelve, porque es un método equilibrado, digamos, de enseñanza de alfabetización, se va de lo general a lo particular, y de lo particular se vuelve a lo general, entonces, pero con cosas cotidianas, es decir, que el niño no reciba un libro que viene editado en Buenos Aires, sino que tenga acá un material editado por sus propias señas, con cosas que él ve cuando sale a caminar por la plaza, por el parque, a eso vamos, y ese fue el objetivo principal de esto de alfabetización situada. Interesante, es absolutamente original entonces este libro, no hay nada parecido, por lo menos aquí en la zona. Exactamente, y el procedimiento que por ahí hablando con otros docentes de Crespo, nos decían, qué interesante para trasladar esta experiencia a lo que nosotros hacemos allá en Crespo, ¿no es cierto? Claro. Es decir, el procedimiento, la idea está involucrada, está incluida dentro del libro. Es decir, que esto puede sentar la base para que en otros lugares puedan elaborar sus propios materiales. No es fácil editar un libro, tiene sus costos, ¿cómo se financiaron? ¿Cómo fue todo este proceso, Tati? Pues ese es un dato interesante también para demostrar a la comunidad el esfuerzo que hay detrás de todo esto que hoy estamos presentando, ¿no? Sí, obviamente. Como bien dijeron las chicas, esto vino de Nación, del Infot, el apoyo pedagógico a escuelas, y hubo parte de eso que se volcó en los ateneos, en el material que se generó y en la edición del libro. Y también colaboración de la cooperadora del instituto, Paulo Freire, que también se trabaja codo a codo todos los días. Así que bueno, el esfuerzo es mancomunado de todos. Antes de charlar con Marta, en el final, Eve, son experiencias locales, pero ¿creen que puede servir para la formación de docentes en otras ciudades también? En Crespo, en Libertador San Martín, digo, son experiencias que pueden ser utilizadas y
y replicarse perfectamente en otros institutos también, ¿no? Sí, ya un poco lo mencionó Valeria cuando decía, nosotros veníamos acostumbrados a materiales editados desde, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ejemplo de mucho tiempo atrás, se nos hablaba del semáforo, los colores del semáforo, cuando en Ramírez no existía el semáforo, digo como un ejemplo muy puntual, ¿no? Entonces ahora somos nosotros los que estamos produciendo un material y lo estamos compartiendo. Como a nosotros nos tocó trasladar, hacer transposiciones y demás, adecuar materiales o recursos pensados para otros espacios, nosotros encargarnos de adecuarlos, ahora nosotros estamos generando algo para la localidad y que, ¿por qué no?, otras puedan también tomarlo. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? ¿Cómo se puede acceder a la obra, Lorena? Y bueno, este libro lo tenemos nosotros acá en el instituto, pueden acceder mediante cooperadora, para los que quieran tener, ¿no?, este ejemplar en sus manos y bueno, comunicarse directamente con alguno de nosotros o con gente de la cooperadora para poder adquirirlo. Bien. Nos acompaña la directora departamental de escuelas, Marta, también participando obviamente de esta presentación muy importante para Ramírez y para el departamento de Diamante también. Y por supuesto, ¿qué te parece, Claudio, que nuevamente Ramírez destacándose en algo, como yo digo, mi Ramírez, que aunque se pongan celosas las otras localidades o las aldeas, pero yo muchas cosas rescato de Ramírez y lo comento, y esta es una parte. Y lo más importante, ¿sabes qué? Escuchando a todas ellas, que las conozco a todas, siempre es cierto, siempre leemos los libros teóricos, y la práctica, como nosotros decíamos o pedíamos, las famosas recetas que decían, recetas no hay, pero hoy hay docentes que con todo su trabajo, porque es todo un trabajo, es un proceso esto que se hizo, y llegar a esto es donde hoy Ramírez o cualquier docente de Ramírez, y por qué no, como decían ellos, de otras localidades, pueden leerlo y ver qué experiencia ni cómo se trabaja acá en Ramírez, que eso es la práctica, lo que hacen todos los días los docentes cuando van a las aulas, que eso para mí yo creo que es como un puntapié inicial para muchas cosas que se pueden hacer en el futuro. No solamente pensar en libros que vengan de otros lugares, no solamente que sean de otros países, sino de otras provincias, sino que sean propios y nuestros. Y esto, yo creo que esto es muy valioso para el departamento, ni hablar para la ciudad de Ramírez. Totalmente. Y es un libro bien actualizado además, con las últimas experiencias, y ¿quién te dice que en el futuro no sea necesario incluso o actualizarlo o crear una segunda edición, otro volumen, ¿no? Exactamente, y otra cosa que, como sabemos, el año pasado se incorporó en alfabetización inicial al nivel inicial. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de 1 o 2 años niños que vamos a ver cómo son los resultados, que ya se da alfabetización inicial desde el nivel inicial, porque en todos estos tiempos estuvimos trabajando desde los primeros grados. Ahora ya está incorporado el nivel inicial, entonces vos imaginate que si esto no es positivo, es que en el futuro yo creo que vamos a mejorar toda esta cuestión que tenemos con la lectoescritura. Totalmente. Muchas gracias, Marta. Algo dijo Olga recién, pero para terminar, quedaron muchas cosas afuera. Digo, lo más difícil debe ser cuando reunís toda la información y tenés que dejar cosas afuera que no se pueden publicar por falta de espacio, por falta de presupuesto, por lo que sea, ¿no? Esa es una tarea muy difícil también, ¿no? Por supuesto, cómo narrar lo vivido, Claro. porque son tantos los detalles, son tantos los aportes, las sensaciones, las emociones, las experiencias que nosotros vivimos. Aparte, algo que también fue lindo es que cada Ateneo se hizo en una escuela distinta. Entonces nosotros no solo fue lo vivenciado, lo teórico, todo esto valioso que recién hablamos, sino entrar y ver la idiosincrasia de cada lugar, las cosas que estaban en las paredes, cómo estaban organizadas las maestras, su forma de tratarse entre directivos, docentes, la relación, nosotros le decimos clivajes institucionales, ¿no? Pero todo eso, el calor, el recogimiento que hay en cada institución, que por ahí decíamos es como una pequeña casa, ¿no? Donde los chicos van y están con su segunda mamá, nosotros que somos un poquito más grandes, por ahí manejamos este tipo de modelos y todavía eso existe acá en Ramírez porque es una comunidad chica donde nos conocemos todos y donde gracias a Dios nos importa lo que les pasa al otro.